Buenas noches para todos. Damos inicio a la reunión académica de la Universidad Javeriana de Cali, el programa de entrenamiento en residencia en Ciudad Pediátrica de la Javeriana de Cali. Tenemos al doctor como tutor de esta presentación, la doctora Laura Jimena Briceño, nos hablará sobre colicitis aguda, enfoque diagnóstico y tratamiento. Doctora Laura, adelante. Hola, buenas noches a todos. Como les comentó el doctor, pues mi nombre es Laura Jimena Briceño, soy residente de primer año de cirugía pediátrica en la Universidad Javeriana. Mi tutor pues, fue el doctor Fred Orozco, que es cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja pues, en nuestro hospital del Club Noel y es endoscopista y laparoscopista pediátrico. La idea de la decisión pues, de escoger esta charla es que la colelitiasis, pues la prevalencia en la población pediátrica ha incrementado en los últimos 30 años, con un incremento hasta el 2% asociado pues al incremento en la pandemia de sobrepeso y obesidad que encontramos en los niños. La idea también pues de esta exposición es porque no hay como tal guías clínicas ni recomendaciones protocolizadas sobre sociedades científicas respecto al tratamiento de la colecistitis aguda litiásica en la población pediátrica, ni hay un consenso respecto si debemos llevar a estos pacientes a una colecistectomía urgente temprana versus una diferida para el manejo. Realmente el tratamiento es muy heterogéneo y depende de los recursos que contemos en la institución, del protocolo pues, de cada institución y de la experticia. Inicialmente, pues recordar un poco de la embriología a nivel de la cuarta semana de edad gestacional, ocurre una vaginación endodérmica a nivel del intestino anterior, que asociado con las células mesenquimatosas del tabique transverso, se genera el divertículo hepático. Este divertículo hepático va a tener una porción caudal y una craneal. Dentro de la porción caudal se va a generar el conducto cístico y el primordio de la vesícula biliar a final de la cuarta semana. Y al nivel de la porción craneal, pues vamos a tener la formación de conductos hepáticos y conductos biliares a nivel pues intrahepático. Ya a nivel de la quinta semana, la vía biliar común y los conductos hepáticos van a formarse como una estructura sólida con una pues, elongación progresiva de los conductos hacia el hígado. Y a nivel de la sexta semana hasta la 12ª, pues va a haber una canalización progresiva de ese sistema ductal biliar. Respecto a la anatomía, tenemos que la vesícula biliar pues, tiene una longitud de entre 7 a 10 centímetros, va a estar localizada en la superficie visceral del hígado, adyacente al segmento 4, que va a ser el lóbulo cuadrado, cercano pues, al segmento 5 en el receso de Rex, y va a estar dividida en el fondo, el cuerpo, el infundíbulo y el cuello. El fondo pues, va a estar principalmente cubierto por peritoneo. Se ha descrito una variación anatómica en gorro frigio que se asocia principalmente a patologías litiásicas, aunque esta correlación no ha sido estudiada correctamente, y esta variación la vemos entre un 2 a un 6%. Está el cuerpo, que es el que tiene contacto directo hacia la fosa pues, vesicular del hígado, en contacto estrecho con la primera porción y segunda del duodeno, el infundíbulo, que va a estar adyacente al cuello y donde va a ingresar la arteria cística, que cuando presentamos dilatación del mismo, pues va a ser conocido como el receso de Hartmann. Y por último, el cuello. Entonces, el conducto cístico va a tener una longitud de 3 centímetros y va a presentar las válvulas de Hester, que son de 5 a 15 excrescencias, que van a generar una construcción del conducto cístico que es superior a la secreción de la bilis. Es por eso que cuando esta construcción es sostenida, pues eso puede generar cierto grado pues, de obstrucción de la secreción biliar. Es importante pues también que tengamos en cuenta las variaciones anatómicas del conducto cístico, ya pensando pues a nivel del manejo quirúrgico que les voy a hablar más adelante. Entonces, la principal o la más frecuente, entre un 64 y un 75%, el conducto cístico va a unirse al conducto hepático común en un ángulo de 40 grados para formar pues el conducto colédoco. En un 8 a un 13%, como vemos en la imagen B y C, el conducto cístico puede cursar anterior al conducto hepático común o posterior para hacer su inserción o su entrada en el lado izquierdo. Hasta en un 23% el conducto cístico puede viajar lateral al conducto hepático común e ingresar de manera independiente al duodeno, que es lo que se conoce como ausencia del conducto colédoco, o ya en menor grado podemos tener un conducto cístico corto o una vesícula sésile.
Ya respecto al conducto colédoco, pues su longitud puede ir entre 5 a 15 centímetros y esto va a depender del sitio de inserción del conducto cístico con el conducto hepático común. Este va a ser su origen y va a finalizar pues cuando genera su drenaje a nivel de la ampolla de Vater en el duodeno. Va a tener un diámetro medio de 6 milímetros y va a estar dividido en una porción supraduodenal, retroduodenal, pancreática y una región intramural. La arteria cística también pues va a ser importante sus variaciones anatómicas y que conozcamos de ella pues en el momento del manejo quirúrgico. Digamos, el origen más frecuente que encontramos de la arteria cística, como se ve en la imagen de la izquierda, aquí tenemos pues la aorta, el tronco celíaco, vamos a tener la arteria hepática común, que nos da la rama hepática propia, que se divide en la arteria hepática izquierda y derecha, y de la arteria hepática derecha, pues vamos a tener la arteria cística en un 74% de los casos, esta es, digamos, su origen. Sin embargo, en un 20.5% se ha documentado el origen de la arteria cística a nivel de la arteria hepática izquierda, y en menor proporción, un 2.5% del origen de la arteria cística, pues va a venir de la arteria gastroduodenal. Ya en menor proporción, lo que se ha documentado es que la arteria cística da unas ramas que viajan pues hasta el fondo de la vesícula y regresan hacia el cuello. Por último, tener en cuenta respecto a la anatomía pues de las patologías biliares, recordar el triángulo de Calot o el triángulo hepatocístico. Inicialmente en 1906 se creó el triángulo hepatocístico por el cirujano Booth, en donde como referencias anatómicas él tenía en el borde inferior pues el conducto cístico, el borde lateral el conducto hepático común y el borde superior el borde inferior del lóbulo hepático derecho. Este triángulo se dividía en dos. Había un triángulo de seguridad, que es el que está dibujado en azul, y un triángulo crítico, que es el que tenemos dibujado en amarillo. Sin embargo, esto generó ciertas confusiones y posteriormente el cirujano francés Calot pues, creó el triángulo de Calot, en donde las referencias cambian. Vamos a tener el conducto cístico como el borde inferior, el borde superior la arteria cística y el borde lateral el conducto hepático común, que como vemos en la imagen pues realmente coincide con el triángulo crítico que fue reportado inicialmente en el triángulo pues hepatocístico. Ya para entrar a hablar de la patología biliar, vamos a tener que el origen de la colelitiasis va a estar asociado principalmente a patologías no hemolíticas y hemolíticas. Dentro de las no hemolíticas podemos diferenciarlos según los grupos etarios. En los neonatos y los lactantes se ha visto una gran asociación del uso de una nutrición parenteral prolongada con el desarrollo de colelitiasis hasta en un 43%. Lo que se ha descrito es que estas infusiones generan cambios en la composición de la bilis, secundario pues a las altas concentraciones de aminoácidos, asociado pues que los neonatos y especialmente los prematuros que están expuestos a esta nutrición parenteral pues tienen una circulación enteropática de la bilis mucho más inmadura y por eso pues son más susceptibles a estos efectos. También los pacientes en estados de septicemia, con síndrome de intestino corto, pacientes que requirieron una resección ileal secundaria a una enterocolitis, todo esto pues, nos conlleva a alteración en esa circulación enteropática. Ya en la preescolar y escolar se ha asociado pues, patologías o causas multifactoriales. Como les comentaba al inicio de la charla, la obesidad y el sobrepeso ha generado que haya un aumento en la incidencia en este grupo etario y cuadros igual de estado de sepsis, de deshidratación, falta en alimentación enteral secundario pues a un proceso séptico, pues que genera haya una menor contracción a nivel de la vesícula biliar, estasis, y esto favorezca pues el desarrollo de los cálculos. Y en los pacientes mayores, adolescentes, sobre todo en las mujeres, se ha visto una asociación con el uso de anticonceptivos orales, el embarazo, y pues también en este grupo hay que tener en cuenta pues la obesidad. Ya respecto a la colelitiasis de causa hemolítica, vamos a tener estas tres patologías. La anemia de células falciformes, en donde se ha visto una asociación o presencia pues, de una patología biliar de colelitiasis hasta en el 50% a los 20 años de vida. La esferocitosis hereditaria, que puede estar presente entre un 43 a un 66%, 63%, perdón, y la talasemia, pues que se ha visto en los últimos reportes que su prevalencia pues ha disminuido. En estos pacientes se sugiere que cuando van a ser llevados a una esplenectomía electiva, se realice una ecografía para descartar una colelitiasis y ser llevados a una colecistectomía en el mismo tiempo quirúrgico.
Sin embargo, si no hay evidencia de una patología biliar, realmente no se recomienda de manera preventiva pues hacer una colecistectomía. Ya respecto a la clasificación de los litos, igual vamos a tener los litos pigmentarios que van a estar asociados pues principalmente a los procesos hemolíticos con mayor concentración de bilirrubinato cálcico, los cálculos de colesterol, que a diferencia pues de la población adulta, en los pacientes pediátricos pues va a ser en menor proporción, en un 25%, y pues cálculos de origen mixto, que puede ser carbonato cálcico o asociado pues al colesterol. Ya respecto a la fisiopatología de la colecistitis aguda, vamos a tener principalmente, pues hay una obstrucción del conducto cístico, en el caso pues de la colecistitis litiásica por litos, o un proceso infeccioso que nos va a generar es la obstrucción del conducto y eso conllevar pues a distensión de la vesícula y a una contracción sostenida de la vesícula para romper con esa, digamos, esa obstrucción, lo que nos genera pues el cuadro que conocemos como cólico biliar. Secundaria a eso puede generarse edema de pared vesicular y una respuesta inflamatoria que nos lleva pues a un proceso inflamatorio agudo con sobrecrecimiento bacteriano y la posterior pues cuadro infeccioso. Aquí me parece importante igual recordarles, aunque no es el enfoque de la charla, que tenemos otras dos presentaciones clínicas, que está la colecistitis acalculosa, usualmente asociada a pacientes con cuadros de sepsis, de traumas o quemaduras, que generan digamos, estas patologías asociado pues a la falta de alimentación enteral, generan un trastorno en la contractilidad de la vesícula no se contrae adecuadamente, con distensión progresiva, estasis y aumenta pues el riesgo de infección. Y los pacientes, cada vez más se ha documentado pacientes con presencia de disquinesia biliar, que generan ese cuadro de cólico biliar tipo crónico asociado a náuseas, en donde hay una contractilidad deficiente de la vesícula. Cuando hacemos una gamografía para valorar la fracción de eyección de la vesícula es menor al 35%. Sin embargo, pues en esos pacientes es muy importante definir en cuál de ellos se hace un manejo quirúrgico eh, de una colecistectomía para mejorar los síntomas, porque pues se ha visto que a pesar de la cirugía, en un 40% los síntomas persisten, por lo que sugiere que si se va a realizar como tratamiento terapéutico, lo ideal es que al hacer el estudio de gamografía sean pacientes que tengan una fracción de eyección menor al 10%. Ya respecto al cuadro clínico, pues va a diferenciar dependiendo pues del grupo etario en que nos encontremos. En los pacientes adolescentes y en los niños pues un poco más grandes nos van a poder referir ese dolor abdominal en cuadrante superior derecho, que se irradie epigastrio, pueden tener dolor referido a nivel subescapular. Ya en los pacientes más pequeños pues ese dolor es un poco más difuso, va a estar asociado a náuseas, vómito. Tenemos un criterio pues clínico de mayor sensibilidad, que es el signo de Murphy, cuando hacemos palpación pues en el cuadrante superior derecho, inferior pues al reborde costal, a la inspiración profunda presentan dolor, o la fiebre, que pues va a ser un signo clínico con una especificidad del 100%. En estos pacientes que nos ingresan por un cuadro de una colecistitis aguda, siempre es importante que determinemos si hay signos clínicos que nos sugieran que asociada podamos tener una coledocolitiasis o una colangitis, pues ya el cuadro como tal infeccioso, porque nos ingresen con ictericia, fiebre, el dolor pues en el cuadrante superior derecho, con una colia o poluria. Bueno, ya respecto al enfoque de la evaluación, pues vamos a tener nuestros estudios de laboratorio y los estudios de imagen. Dentro de los laboratorios, pues vamos a tener el hemograma. Importante solicitar pruebas que nos evidencien pues reacción de respuesta inflamatoria, la PCR, la bioquímica hepática para valorar trastorno pues inflamatorio del hígado, la ST y la LT. Importante también tomar pruebas para descartar un síndrome biliar obstructivo, donde vamos a tener las bilirrubinas, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa. E igual, importante pues siempre descartar que no tengamos asociada una pancreatitis biliar. Entonces, pues siempre solicitar pues lipasa, que como pues ya vimos en la charla anterior, realmente la sensibilidad de la lipasa es mucho mejor que la amilasa. Bueno, respecto a los estudios de imagen, entonces vamos a tener la ecografía, va a ser el estudio de primera opción, que es recomendado en las guías. Es un estudio que no es invasivo, no expone a radiación, y su sensibilidad y especificidad pues va a estar elevada mayor a un 80%. ¿Qué hallazgos clínicos vamos a encontrar? Pues va a haber un engrosamiento de la pared,
que es mayor a 33 a 3 milímetros, presencia de cálculos o de detritus retenidos a nivel de la vesícula, con una vesícula distendida, puede haber evidencia de líquido pericolecístico y un signo de Murphy sonográfico positivo. Ya respecto a la tomografía o las resonancias o la colangioresonancia, lo que se ha recomendado es que el estudio de tomografía realmente no se utiliza para diagnosticar colecistitis aguda, sino que lo vamos a ampliar en esos casos en donde tenemos un cuadro clínico muy atípico, la ecografía no nos da un hallazgo como tal sugestivo que esté en relación a la patología y queramos pues descartar diagnósticos diferenciales. También la tomografía nos ayuda mucho cuando estamos ante casos de complicación de colecistitis aguda, donde puede haber un absceso adyacente a la vesícula, un absceso hepático, una colecistitis gangrenosa. La tomografía pues va a ser un estudio de elección. Respecto a la resonancia, pues también tiene una sensibilidad y especificidad alta, sin embargo, pues la dificultad con la resonancia pues es que tiene un costo más elevado y pues importante que tener en cuenta, que lo va a nombrar un poco más adelante, la colangioresonancia, que es un estudio que podemos utilizar sin contraste, nos ayuda pues a identificar los pacientes con sospecha de coledocolitiasis. En los hallazgos imagenológicos, igual vamos a evidenciar un engrosamiento de la pared de la vesícula, hay un aumento del eje longitudinal mayor a 8 centímetros y del eje transversal mayor a 4 centímetros, igual evidencia de cálculos de detritos retenidos o de líquido pericolecístico. Ya respecto a los criterios diagnósticos, como les comentaba al inicio de la charla, no contamos realmente con una guía establecida de los criterios diagnósticos en pediatría y pues, todavía nos basamos en los criterios de Tokio que fueron pues, realizados para la población adulta. Entonces, dentro de los criterios vamos a tener signos de inflamación local, que van a ser un signo de Murphy positivo, pues que va a ser el signo como tal más sensible, dolor, signos de irritación o una masa palpable a nivel del cuadrante superior derecho. Vamos a tener signos que nos muestren inflamación sistémica, como la fiebre, aumento de la respuesta inflamatoria con leucocitosis o una PCR elevada, y los hallazgos imagenológicos que les acabo de comentar. Entonces, cuando tenemos un criterio A y uno B, pues vamos a sospechar el diagnóstico clínico, pero ya cuando tenemos el hallazgo imagenológico asociado ya sea a criterios A o B, pues vamos a dar el diagnóstico definitivo de una colecistitis aguda. Luego de tener el diagnóstico, pues es importante que nosotros reconozcamos en qué grado de severidad estamos. Entonces, el grado 3 pues va a ser una colecistitis aguda severa, donde vamos a ver asociada a esa inflamación, hay daño o disfunción de algún sistema o órgano, puede ser disfunción cardiovascular, a nivel neurológico, del sistema respiratorio, disfunción renal, hepático o hematológico. Ya la colecistitis moderada presente cuando tenemos un paciente con un cuadro clínico mayor a 72 horas de evolución, que al examen físico tengamos una masa palpable en el cuadrante superior derecho, una respuesta inflamatoria elevada con mayor a 18.000 leucos, esto pues teniendo en cuenta esta referencia, pues como les dije, es en la población pues adulta, y una marcada respuesta inflamatoria local, ya sea por una colecistitis gangrenosa, porque evidenciamos un absceso hepático o pericolecístico, o pacientes ya con peritonitis. Ya si no hay criterios clínicos para tener un grado moderado ni severo, pues estamos ante una colecistitis aguda leve. ¿Cuál es la importancia que tengamos esta severidad? Porque asimismo podemos hacer el enfoque de nuestro tratamiento. Entonces, pues antes de hablar del manejo, como les comentaba anteriormente, en los pacientes que nos llegan con un cuadro clínico de colecistitis aguda, siempre es importante descartar que no estemos ante la presencia de una coledocolitiasis asociada, pues que esto nos va a generar pues un cambio en nuestro manejo. Entonces la prevalencia pues de coledocolitiasis va a ser entre un 10 a un 20%. No hay guías establecidas que nos indiquen si se debe hacer inicialmente una colangioresonancia antes de un CEPRE preoperatorio. Realmente esto depende mucho si hay disponibilidad del estudio en las instituciones, porque pues realmente al poder hacer este estudio inicial, si nos sale negativo, pues nos podemos evitar el paso de un procedimiento adicional. Sin embargo, pues realmente en las guías también lo que recomiendan es que si
tenemos la sospecha de coledocolitiasis, hagamos un CEPRE. Si hay evidencia de que hay un cálculo, pues se hace esfinterotomía, se hace extracción del cálculo o colocación de un stent. Si esto es satisfactorio, el paciente luego pues, es programado una colecistectomía laparoscópica temprana. Si no es satisfactorio, el cirujano tendrá que tomar la decisión de hacer una exploración pues, del conducto biliar a nivel del mismo procedimiento de la colecistectomía, o si desea hacer la colecistectomía y luego llevar al paciente a un CEPRE. Cuando hacemos el CEPRE y no hay evidencia de cálculos, pues podemos hacer nuestro procedimiento quirúrgico sin problema. Bueno, entonces respecto al tratamiento inicial, sin importar pues el grado de severidad, tener en cuenta que nosotros pues tenemos que tener una monitorización de estos pacientes, saber si están estables o no, cómo están sus signos vitales, manejo con líquidos endovenosos, que pues igual como les dije va a depender según el grado de severidad. Manejo analgésico, también vamos a tener el manejo antibiótico. Aquí les traigo una recomendación igual de la guía de Tokio, aunque pues este tratamiento antibiótico cambia un poco respecto a la flora que tiene cada institución. Entonces en el grado 1 puede utilizarse o se ve empleado pues el uso de penicilinas. Pueden asociarse cefalosporinas de segunda, tercera generación, siempre pues asociada con metronidazol, o incluso el uso de quinolonas. Ya cuando tenemos un grado 2 podemos emplear piperacilina tazobactam, cefalosporinas de tercera, cuarta generación, y ya en un grado 3 de severidad ya se pues emplea principalmente el uso de carbapenémicos, cefalosporinas de cuarta generación o astreonam. Bueno, antes pues de entrarles a hablar del manejo quirúrgico, lo que recomiendan las guías, principalmente es en adultos, que de eso voy a hablarles un poco más adelante, lo que se sugiere es que si estamos ante una colecistitis aguda de una severidad leve o moderada, podríamos derivar al paciente a una colecistectomía temprana. Ya en casos de una colecistitis aguda severa, realmente lo que se hace es estabilizar inicialmente al paciente y hacer una corrección de su falla multiorgánica antes pues, de ser llevado al procedimiento quirúrgico. Entonces, respecto al manejo quirúrgico, hablando un poco de historia, en 1867 se documentó la primera colecistotomía con éxito, en donde se extrajo un cálculo de una paciente de 30 años con cuadro de colecistitis. Ya en 1882, en Alemania se documentó la primera colecistectomía abierta definitiva. Ya a partir de 1985, por también un cirujano alemán, se documentó la primera colecistectomía por laparoscopia, la cual en los, digamos, datos iniciales, este procedimiento se rechazó por la sociedad alemana, y realmente el pionero que se tomó como tal de la colecistectomía laparoscópica fue Philip Muret en 1987. Bueno, entonces, al hablar de las indicaciones de la colecistectomía, pensando como tal en patologías inflamatorias de la vesícula, vamos a tener cuadros de colelitiasis sintomática, pacientes pues con cuadro de cólico biliar, colecistitis aguda o colecistitis crónica, pacientes con una pancreatitis biliar, con evidencia de coledocolitiasis o ya un cuadro de colangitis. Entonces, pues igual recordar, siempre vamos a tener la decisión entre el manejo de colecistectomía laparoscópica versus abierta, pero hay múltiples estudios que nos confirman ya pues que la laparoscopia tiene mayor ventaja versus la cirugía abierta porque nos reduce el dolor postoperatorio, hay menor estancia hospitalaria, no hay un aumento de la morbimortalidad en los pacientes pediátricos, tiene mejores resultados estéticos y el retorno a las actividades diarias pues es mucho más rápido. Este dato me parece importante comentarles respecto al manejo preoperatorio. En nuestro caso, como podemos tener cuadros de colicistitis aguda asociado a patologías hemolíticas, en el caso de los pacientes con anemia de células falciformes, con ellos hay que tener un cuidado especial para evitar una crisis vasoclusiva posterior a la cirugía. Entonces nos recomienda que previo a la cirugía, pues ellos requieren de una rehidratación de líquidos endovenoso adecuado, con unos niveles de hemoglobina mayores o igual a 10 miligramos sobre decilitro. Ya en el manejo durante la anestesia y el manejo quirúrgico, pues un adecuado preoxigenación, mantenimiento pues de la temperatura, y en su cuidado pues postoperatorio la analgesia afectiva con terapias pues respiratorias.
Entonces, ya al entrar a hablar sobre la técnica quirúrgica de la colecistectomía por laparoscopia, vamos a tener la técnica de 4 puertos. El paciente, pues nosotros lo vamos a ubicar en posición supina, puede hacerse un Trendelenburg invertido y en ocasiones requerir de un decúbito lateral izquierdo para mejorar la visibilidad de la vesícula. El cirujano va a estar ubicado al lado izquierdo del paciente, el cirujano ayudante al lado derecho del paciente, y la idea es que los monitores pues estén a la cabecera o si pues tenemos 2 monitores a cada hombro del paciente. Respecto a la colocación de los trócares, pues va a depender mucho del tamaño del paciente, del grosor, porque va a cambiar pues si tenemos pacientes muy pequeños a pacientes adolescentes. En los pacientes más pequeños, la distancia entre cada trócar debe estar aumentada para que nos permita una mejor movilidad a nivel de la cavidad. Entonces, lo que se recomienda es la incisión inicial a nivel umbilical, que suele ser recomendada que sea de 10 a 12 milímetros, que por esa misma incisión podamos hacer una extracción de la vesícula. Ya cuando ingresamos pues nuestra cánula, iniciamos pues la cámara, insuflamos en el neumo y vamos a hacer la colocación de los otros trócares bajo guía pues laparoscópica. Entonces en los pacientes más pequeños se sugiere que se haga la colocación de un trócar en la parte del cuadrante inferior derecho, cercano a la fosa ilíaca derecha. Esta colocación nos va a permitir que nosotros podamos ingresar una pinza por este trócar y nos vaya a permitir hacer el agarre del fondo de la vesícula, pues para la exposición de la misma, que lo voy a explicar pues más adelante. Y otra incisión que hagamos en la parte del hemiabdomen derecho, en la parte media, principalmente pues ahí como se ve en la imagen cercano pues al borde hepático inferior, que esta nos va a permitir lograr hacer una tracción del infundíbulo. Ya en los pacientes que son un poco más grandes, el trócar que colocamos al lado derecho en el cuadrante inferior puede ascender un poco más, casi a nivel pues de la cresta ilíaca. Siempre que, como ven acá, me faltó comentarles, también se hace en los pacientes que son muy pequeños. El puerto que colocamos en la parte superior suele colocarse al lado izquierdo de la línea alba para permitir un mejor acceso o movilidad, pues cuando vamos a hacer la disección de la vesícula. Ya en los pacientes grandes, adolescentes, el trocar se suele colocar en la zona del epigastrio o en la parte derecha del ligamento falciforme. Bueno. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta en la colocación de los trócares es si el paciente pues es de contextura delgada, tiene una grasa subcutánea, pues tiene poca grasa subcutánea, podemos hacer una punción directa para la colocación pues de nuestras pinzas. Bueno, antes pues de entrar a hablar de la técnica quirúrgica, importante cuando nosotros hacemos nuestro primer ingreso a la cavidad sin iniciar la cirugía, tener en cuenta la clasificación de Parkland. Esto nos va a dar una idea de pues cuál va a ser el abordaje que vamos a hacer en este paciente, qué tan complicado puede presentar la cirugía y no tener como en cierto modo como la pena de pensar si estamos ante un grado 5, que es el de mayor complejidad, pues que la idea es que este procedimiento quirúrgico sea realizado por los cirujanos que tengan mayor experticia. Entonces ellos lo dividieron en 5 grados. El grado 1 va a ser una apariencia normal de la vesícula que ellos describen como un huevo azul. No va a haber pues presencia de adherencias y la vesícula va a estar completamente normal. En un grado 2 pueden haber adherencias menores a nivel del cuello de la vesícula, de resto pues la vesícula se ve completamente normal. En el grado 3 ya podemos documentar algo de líquido pericolecístico, hiperemia a nivel de la vesícula con adherencias a nivel del cuerpo y la vesícula puede estar distendida. En el grado 4 puede haber adherencias a nivel de la vesícula que nos tapen la mayor visibilidad de la misma. La vesícula puede estar intrahepática o a nivel, pues, digamos, de una dificultad para su abordaje. Y ya en un grado 5, como ven en las imágenes inferiores, la vesícula está completamente tapada por adherencias, es imposible visualizarla o ya contamos con una vesícula que está perforada o necrosada. Entonces, la idea, como les explicaba anteriormente, es que nosotros cuando ingresamos a la cavidad determinamos pues la clasificación de Parkland
La idea de la colocación de los trócares, como les explicaba anteriormente, es que con el trócar que tenemos más inferior, teniendo pues en cuenta un movimiento anatómico adecuado, va a ser realizar una tracción o un agarre del fondo de la vesícula para poder hacer una tracción hacia el diafragma o en dirección pues hacia el hombro derecho. Y con la pinza que tenemos a nivel del trócar en la parte media del lado derecho, podemos hacer una tracción del infundíbulo, eso pues que nos va a permitir, como les vamos a mostrar más adelante, en que nosotros cuando hagamos la disección podamos tener una visión crítica de seguridad. Entonces vamos a ver este video. Entonces, como les comentaba, aquí el cirujano pues hace una tracción inicial del fondo de la vesícula hacia el diafragma. Luego con una pinza, pues se recomienda que puede ser una pinza Maryland o un cauterio de gancho, vamos a hacer disección capa por capa para poder liberar el infundíbulo y poder hacer una tracción del mismo a nivel lateral e inferior para poder comenzar nuestra disección. Cuando la vesícula está muy inflamada, lo que nos recomiendan es que nosotros hagamos una disección capa por capa adyacente pues a la pared de la vesícula, cercano donde tenemos que va a ser el ingreso pues la unión del conducto cístico con la vesícula. Al hacer pues esta disección capa por capa, eso nos va a permitir llegar en cierto momento pues a poder evidenciar esta ventana en donde se da pues el ingreso, como les digo, del conducto cístico hacia la vesícula, aquí como se va mostrando en la imagen. A medida pues que vamos haciendo la disección, es posible que nosotros, va a pausar aquí un momento, podamos evidenciar la arteria cística. En ellos recomiendan que se pueda hacer la disección cuando ya identificamos nuestra visión crítica de seguridad o, como les comentaba al inicio, la arteria cística pues puede generarnos ramas que se anastomosan en el cuerpo de la vesícula y lo que podemos hacer es cauterizarlas ya en su parte más distal sin necesidad de hacer una disección a nivel pues del triángulo de Calot. Va a avanzar un poco más el video. Acá pues con la pinza Grasper que estaba sujetando la vesícula, como esto es un cuadro de una colecistitis aguda, refieren pues que ocurre una laceración con liberación de bilis y expulsión pues de un cálculo a medida que están haciendo la disección de la misma. Aquí lo que inician es hacer liberación de la cara lateral de la vesícula para poder generar una mejor tracción y que tengamos una mejor visibilidad de nuestra visión crítica de seguridad. Ya aquí en esta zona, como les comentaba, siempre es importante cuando nosotros vamos a hacer este procedimiento quirúrgico que nosotros logremos hacer una disección que nos permita tener esta visión crítica de seguridad donde nosotros claramente podamos identificar el conducto cístico ingresando a la vesícula y la arteria cística, tanto en una visión anterior como posterior. ¿Por qué es importante esto? Pues para evitar que no tengamos una lesión pues, del conducto colédoco o del conducto hepático común. Lo que nos recomiendan también es que nosotros, a medida que estamos haciendo la disección, pues nosotros podemos identificar el colédoco, pero no es necesario pues hacer como tal una exposición del mismo. Solo vamos a exponer el conducto cístico. Entonces, cuando ya tenemos claro nuestra visión crítica de seguridad, ya podemos proceder a colocar los clips. Entonces, lo que se recomienda es que coloquemos 2 clips a nivel proximal, no tiene que ser muy cercano al conducto colédoco realmente, y un clip pues ya en la parte más distal. No tan cercano pues al conducto colédoco, pues igual como les comento para evitar lesiones. Luego pues de que colocamos nuestros clips, se hace pues corte como tal del conducto cístico con una tijera endoscópica. Y como ya hemos realizado pues una disección casi pues de la parte pues lateral inferior de la vesícula, pues esta se va a desprender y nos va a permitir continuar pues el proceso quirúrgico. Entonces es importante que nosotros continuemos con una tracción
en la vesícula para poder que este proceso pues de disección sea mucho más fácil y evitemos pues lacerar tanto el hígado como la vesícula. Entonces la idea es siempre, como les digo, ir capa por capa, ir liberando pues el peritoneo para poder liberar la misma. Lo que recomiendan, como les mostré anteriormente, si hay lesión de la vesícula, alcanza a haber pues liberación de un cálculo o hay liberación pues de bilis a nivel de la cavidad, pues tiene que extraerse el cálculo para evitar pues que no haya formación de una fístula o de un absceso posterior. Y lo que se recomienda si hay ese drenaje de bilis es que hagamos una irrigación y aspiración previo a la extracción de la vesícula. En caso de que esto no suceda, realmente pues no es necesario realizar una irrigación. Vemos en la imagen pues cómo extraen el cálculo. Y posteriormente, pues en este caso que les comentaba que es sobre una colecistitis aguda, lo que recomiendo es que hagamos la extracción de la vesícula en una bolsa endoscópica, pues para reducir pues el riesgo de infección al extraerla. Entonces, ¿qué es la visión crítica de seguridad que les comentaba anteriormente? Esta fue indicada por el doctor Straver en el año 1995, en la cual lo que se trata pues es identificar las estructuras como se ven en la imagen lateral izquierda, en donde podamos identificar claramente el conducto cístico, lateralmente la superficie pues hepática que sea visible a través de la ventana que hemos creado entre la vesícula y el conducto cístico. Esto siempre pues eh, asegurando con esto que evitemos una lesión de nuestra vía biliar o en situaciones, como les comenté al inicio de la charla, pues cuando tengamos cuadros de variaciones anatómicas, no generar, pues no perdernos y siempre asegurar que si no tenemos esta visión crítica, pues realmente no podemos continuar el tratamiento. Pues, perdón, el procedimiento ya de hacer como tal clip y hacer resección de la vesícula. Incluso en estados ya de gran inflamación, lo que recomiendan es que no está de más hacer una colecistectomía subtotal cuando no es posible en lo absoluto poder pues, tener esta visión crítica de seguridad. Entonces, hay tres como tal criterios que recomendaba el doctor Straver y es que se debe identificar el triángulo hepatocístico, este debe estar libre de tejido graso y fibroso. Y como les comentaba, pues el conducto biliar común y el conducto hepático se buscan, pero no se exponen para la disección. Esto pues para evitar una lesión. El tercio inferior de la vesícula biliar se puede separar hasta un 30% del hígado para exponer la placa cística, que es esta fosa vesicular donde pues recae la vesícula a nivel del hígado. De esta manera nosotros podemos ver si hay algunas estructuras que hagan una recurrencia para evitar pues una lesión e incluso en ocasiones la arteria hepática derecha puede pasar superficial en esta fosa vesicular y pues es importante tener eso en cuenta para evitar una lesión. Y como les comentaba, dos y solo dos estructuras hay que evidenciar que entren en la vesícula biliar que sean evidenciadas desde una vista anterior y posterior, que va a ser el conducto cístico y la arteria cística. Estas perlas que fue, pues, lo traje del libro de Holcomb y Rodenberg, me parecen importantes que las tengamos en cuenta, pues, del manejo quirúrgico. Saber que lo que les comentaba, la retracción, pues, lateral es clave para que podamos tener una visualización adecuada del conducto cístico y la arteria cística cuando hacemos tanto la tracción del fondo como la tracción del infundíbulo. Eh, si las estructuras pues, del triángulo de Calot, como les dije, están fuertemente fusionadas por un proceso inflamatorio y la anatomía no es identificable, se sugiere hacer una colecistectomía parcial o subtotal. En caso de pacientes que tengan una anatomía aberrante, se debe considerar la colangiografía intraoperatoria antes pues, de dividir cualquier estructura. Y pues como les dije, los conductos hepáticos y biliar común no deben disecarse. Otra técnica que está referida pues, es la técnica umbilical de un solo sitio de incisión. Usualmente acá lo que hacen es una incisión umbilical de 2 centímetros. Con puertos prefabricados está el Sils Sport que tiene 3 canales de trabajo, que es esta imagen que vemos superior al lado izquierdo, en donde el cuarto instrumento puede introducirse a nivel de los canales de insuflación y el triport
que también tiene tiene puertos para 3 instrumentos y se puede introducir un cuarto a nivel lateral al puerto. ¿Cuál era el beneficio que documentaban inicialmente con esta técnica quirúrgica? Que tuviera un mejor resultado estético. Sin embargo, encontré este estudio que fue publicado en el 2013, fue un estudio prospectivo aleatorizado. Ellos hicieron ese estudio entre el 2009 al 2011 en toda la población menor a 18 años que fue programada una colecistectomía laparoscópica. Ellos aquí descartaron todos los pacientes que ingresaron a este procedimiento por un cuadro inflamatorio como una colecistitis aguda. Y pues compararon los resultados que encontraban entre los pacientes que fueron llevados a una colecistectomía con incisión única versus la colecistectomía estándar de 4 puertos. Durante este tiempo del estudio, su muestra fue de 60 pacientes y en los resultados pues ellos encontraron que los pacientes que eran manejados con una cirugía de una única incisión, el tiempo quirúrgico y la dificultad quirúrgica era mucho mayor, con una P significativa, y encontraron una asociación pues en una mayor dosis total de analgésicos y de costos a nivel hospitalario en los pacientes que eran manejados pues con una colecistectomía con incisión única. Entonces realmente pues no hay mayor beneficio con esta técnica y pues ese beneficio estético pues realmente con la colecistectomía de 4 puertos con la laparoscopia también se obtiene ese resultado. Ahora, como les comentaba, pues al inicio de la charla, no hay como tal ninguna guía que nos indique en la población pediátrica cuál debe ser el momento exacto o el tiempo exacto en que el paciente debe llevar a una colecistectomía, y por eso les quise traer 3 artículos importantes acerca de sobre ese aspecto. Este primero fue publicado en el 2020, es un estudio retrospectivo. Ellos aquí analizaron a todos los pacientes que ingresaban al hospital con dolor abdominal, que pues tenían sospecha de colelitiasis sintomática y fueron llevados a una colecistectomía laparoscópica. Este estudio fue desarrollado entre el 2016 al 2019, recogieron los datos clínicos de los pacientes, sus hallazgos ecográficos y los hallazgos histopatológicos, esto con la intención pues de desarrollar un riesgo clínico, y dividieron pues a los pacientes o compararon los pacientes que en su momento fueron llevados a una colecistectomía electiva o los que fueron llevados a una colecistectomía temprana o pues urgente. En el estudio encontraron 26 pacientes en un rango de edad entre 3 meses a 15 años y en ellos encontraron los pacientes que tenían una puntuación de riesgo clínico mayor en el grupo 1, es decir, los pacientes que fueron llevados a una colecistectomía electiva, y evidenciaron en ellos mismos que su tiempo quirúrgico, a pesar de que fue llevado después, considerando pues que el proceso inflamatorio ha descendido, el tiempo quirúrgico en ellos fue mucho mayor. Entonces ellos que determinaron con este estudio, realmente no dieron un tiempo en específico, pero su recomendación fue que hay que tener en cuenta los datos clínicos y ecográficos del paciente para poder determinar en qué momento se lleva. Este otro estudio que fue publicado en el 2021, se fue publicado en la revista de gastroenterología de Alemania, en un hospital de Alemania, en donde hicieron un estudio retrospectivo, donde tomaron todos los pacientes menores de 25 años con diagnóstico de colelitiasis o colecistitis aguda que fueron sometidos a una colecistectomía entre el 2009 al 2019. Lo que hicieron ellos fue dividir el tratamiento de los pacientes pediátricos y de los pacientes adultos jóvenes. Adicional a este estudio retrospectivo, ellos también hicieron una encuesta a través de la Sociedad Alemana de Cirugía Pediátrica, en donde les preguntaron datos sobre, pues, respecto a la clínica, el manejo, los hallazgos ecográficos, el manejo en el tratamiento, para comparar lo que documentaban, digamos, estos cirujanos respecto a lo que ellos encontraban en su estudio de su análisis retrospectivo. Entonces ellos lo que quisieron comparar, como les digo, fue el diagnóstico y el tratamiento entre estos 2 grupos etarios. En los resultados ellos obtuvieron 87 pacientes con un diagnóstico de colelitiasis, 34 del grupo pediátrico y 53 adultos. Y las encuestas que hicieron clínicas con los cirujanos encontraron 51 respuestas de encuesta clínica. Con estos resultados, lo que hicieron ellos fue diseñar una guía de manejo clínico en los pacientes con colicistitis. Esto lo hicieron con el objetivo, pues, debido al aumento que hay en la prevalencia, pues, de esta enfermedad ya en la patología pediátrica.
Entonces, como diagnósticos o sospecha clínica, ellos evidenciaban el signo de Murphy positivo, paciente con cólico biliar, con náusea y vómito y ictericia, que requerían o con estos síntomas eran llevados a un estudio imagenológico. Entonces, importante el enfoque de muestras de laboratorio. Aquí recomendaban la toma de hemograma, una PCR, transaminasas y bilirrubina, toma de una ecografía en donde se confirme pues el diagnóstico de colelitiasis. Y al igual, pues como en las guías que les comentaba de Tokio, el TAC y la resonancia solo la recomendaban en situaciones excepcionales, no era el método de primera elección. Entonces, cuando teníamos o confirmamos el diagnóstico de colelitiasis, habían digamos, tres tipos de manejo diferentes. Era un paciente con una colelitiasis sintomática, ellos se consideraban colelitiasis sintomática al paciente con un cólico biliar en el que se descartaba una colecistitis aguda o una coledocolitiasis o una pancreatitis biliar. En estos casos, el paciente podía ser llevado a una colecistectomía laparoscópica como un procedimiento electivo. Ahora, si el paciente tenía presencia de una colelitiasis complicada, ya sea por una colecistitis aguda, una coledocolitiasis o una colengitis o una pancreatitis biliar, el manejo cambiaba. Entonces, en el caso de colecistitis aguda, ellos recomendaban una colecistectomía laparoscópica en las primeras 24 a 48 horas, posterior pues a un manejo antibiótico. En el caso de coledocolitiasis y pancreatitis biliar, recomendaban hacer primero un CEPRE con papilotomía. En caso pues que se detectara el cálculo y se hiciera extracción, recomendaban pues hacer una terapia conservadora con manejo antibiótico, manejo analgésico, manejo pues hídrico, y ya la colecistectomía laparoscópica ellos la referían en un tiempo pues un poco más tardío, entre unas 6 semanas, o recomendaban que por lo menos se hiciera cuando hubiera una disminución de esa respuesta inflamatoria, pues para ser llevado al manejo quirúrgico. Ya en los pacientes en los que por hallazgo incidental en la ecografía pues identificaba que tenían cálculos pero no presentaban ningún factor de riesgo, no estaban sintomáticos, pues eran considerados en el grupo que ellos determinaban como colelitiasis asintomática, y en ellos se recomendaba una terapia conservadora con observación y seguimiento pues ambulatorio. Bueno, entonces, digamos que, bueno, aquí, ese fue como el hallazgo que ellos, o lo que ellos lograron determinar con su estudio. Finalmente les muestro este estudio, este es el estudio pues realmente más actual que encontré, un estudio que fue publicado en este año por la revista endoscópica de cirugía. En ellos querían evaluar el riesgo de admisión posterior pues a una colecistitis aguda, comparando pues los pacientes que eran manejados con una colecistectomía temprana versus un manejo conservador. Este estudio fue realizado en el año 2018 y cogieron todos los pacientes menores a 18 años con un diagnóstico de colecistitis aguda. Con esos datos hicieron una regresión logística multivariable para determinar cuáles eran los factores de riesgo que generaban esa readmisión de los pacientes. Entonces compararon un manejo conservador. El manejo conservador en este caso era hacer un seguimiento de los pacientes durante 3 meses con ácido desoxicólico con control ecográfico mensual versus pues una colecistectomía temprana en las primeras 72 horas. Durante este tiempo de estudio, ellos evidenciaron 550 ingresos hospitalarios. De manera total, en ambos grupos encontraron una tasa de readmisión en un 6.9%. Los pacientes que fueron que recibieron pues su manejo conservador fue un 20.9% versus los que recibieron una colecistectomía en un 79.1%. Entonces, ¿qué se evidenció? En los pacientes pues, que recibían un manejo conservador, su estancia hospitalaria fue mayor a 7 días, con una P significativa, donde eran 22.6 días versus, perdón, 22.6% versus un 6.4%. Y respecto a la tasa de reingreso a los 30 días, después de hacer una regresión logística multivariable, lo que se encontró como factor de riesgo fue sexo femenino con un OR del 3.3 y recibir un manejo conservador con un OR del 10.6. O sea, realmente ellos evidenciaron que recibir un manejo conservador en un paciente con una colecistitis aguda pues aumenta el riesgo 10 veces más a tener una readmisión en 30 días.
Con eso, pues ellos como conclusión pues recomendaban que la cirugía debe hacerse en el mismo ingreso del paciente, principalmente en las primeras 72 horas. Y eso es todo. Muchas gracias. Doctora Laura, muchas gracias por su presentación, excelente revisión del tema. Doctor Freddy Orozco, tutor de esta conferencia, por favor, ¿algún comentario? Bueno, excelente presentación, Laura. Realmente, como hemos visto en los últimos tiempos, el aumento de la colecistitis en los adolescentes y en los niños, inclusive los que hemos ya trajinado muchos años en esta especialidad, hemos notado un aumento importante en esta patología. Entonces, es muy importante que tengamos una buena práctica en estos casos de estos pacientes, porque una lesión de la vía biliar que ocurre con alguna frecuencia, aún en cirujanos generales de adultos que operan muchas vesículas, una lesión de la vía biliar en un paciente pediátrico, en un paciente adolescente, es una lesión que la va a llevar el paciente con muchas complicaciones por el resto de su vida, o sea, pueden ser 60 o 70 años, y que le puede llevar a muchas complicaciones y acortar inclusive la expectativa de vida de un paciente con una lesión de esa vía biliar, con una reconstrucción de la vía biliar. Entonces, tenemos que hacer un buen entrenamiento, todos los residentes, todos los cirujanos pediatras, para manejo de esta patología, y tener muy en cuenta en la cirugía la visión crítica que mencionaba Laura, que es muy importante identificar bien esas estructuras para no ir a llevar una lesión de vía biliar que nos puede llevar muchas complicaciones a lo largo de la vida de un paciente. En cuanto a al manejo de los pacientes no sintomáticos que tienen colecistitis, que tienen colelitiasis asintomáticos, eso pues está muy discutido todavía si se operan o no. En algunos estudios pregonan que debe ser un manejo expectante, pero como tú lo mencionabas por ahí, el riesgo es que estos pacientes presenten síntomas y complicaciones posteriormente. Es alto, entonces deben programarse y deben ser llevados a cirugía programados electivamente. No sé si hay algún otro comentario por ahí al respecto. Sí, la doctora Adriana Marcela Arena, la residente nuestra, ¿va a hacer un comentario, Adriana? Buenas noches. Primero, felicitar a Laura por una revisión muy completa. Es un tema bastante interesante y, como decía el doctor Orozco, es muy importante que tengamos muy claro el diagnóstico y el tratamiento de esta patología. Y teniendo en cuenta el último artículo que mencionaba Laura acerca de la recomendación, y es un estudio en pacientes pediátricos, de realizar la colecistectomía en el mismo ingreso del paciente para evitar el reingreso en los siguientes 30 días, quería preguntarle, sobre todo aprovechando que en el público hay varios cirujanos con mucha experiencia, quería preguntarles si la conducta que toman es realizar la colecistectomía laparoscópica en las primeras 24 horas, como se manejaría en adultos un Tokio 1, o si prefieren primero dar manejo antibiótico por aproximadamente 48, 72 horas y luego realizar la colecistectomía, ya que pues en la población pediátrica no hay guías. Quisiera saber pues en la experiencia de los cirujanos presentes cuál ha sido la conducta y pues cuál sería la recomendación en su experiencia. Excelente pregunta, ¿Puedo Adriana. responder un poco eso? Freddy. Yo pienso que, como les mencionaba, una lesión de vía biliar es algo que uno no desea a ningún cirujano. Cuando tengamos la seguridad de que la vesícula ha desinflamado adecuadamente, debemos llevarla a cirugía. Y por eso yo considero que no tenemos por qué marcar un tiempo de 24, 48, 72 horas. Yo considero que el paciente debe ser llevado
cuando esté en mejores condiciones, asintomático, y cuando una ecografía nos pueda decir que ha disminuido el proceso inflamatorio, porque llevarse una vía biliar puede ser en estos pacientes con una inflamación más severa, puede ser más complicado o más fácil de llevarse la vía biliar y una cirugía más complicada. Entonces, yo pienso que en eso no tenemos que tener ningún afán para ser llevada a cirugía. Gracias, Freddy. Tenemos aquí en las preguntas la doctora Isabel Cristina García, cirujana de trasplante de hígado, cirujana pediatra. Sus comentarios. Antes de seguir adelante con los comentarios, doctora Cristina, una pregunta puntual. La colicistitis la colicitis en niños menores de 4 o 5 años. ¿Cuál es su concepto? Y espero sus comentarios, doctora Cristina. Adelante. Muy buenas noches a todos. Felicitaciones a la doctora, perdóneme, se me escapó el nombre, Tranquila, pero revisión. Muchas gracias. Muy buena revisión. El comentario que quería hacer y que sí va como dirigido un poco a la pregunta que acaba de hacer la doctora Adriana, es en relación a digamos, el punto crítico, el talón de Aquiles de la colecistectomía, y es la lesión de vía biliar. No es una cosa que se presente todos los días, pero cuando se presenta es una cuestión pues catastrófica. En la Fundación Valle del Lili recibimos, en el último año hemos recibido por lo menos 3 lesiones de vías biliares en pacientes pediátricos. En noviembre pasado fue el Congreso Nacional de Cirugía Hepatobiliar. Obviamente esto es pacientes adultos, no hay todavía una sociedad colombiana de cirugía hepatobiliar pediátrica, pero mucho específicamente en cuanto a lesión de vía biliar, la insistencia es en cuanto a utilizar las herramientas que te disminuyan ese riesgo. Generalmente tenemos acceso a una fluoroscopia y hacer con la angiografía intraoperatoria es una herramienta que no nos va a aumentar pues excesivamente el costo del procedimiento, y por el contrario sí nos va a garantizar unos resultados pues más seguros. La colangio intraoperatorio es un procedimiento relativamente sencillo. A través salvo que haya un cálculo impactado en el cístico, es simplemente abrir la vesícula, a través de la vesícula avanzar un catéter umbilical y instilar medio de contraste. Si tiene dudas de lo que está, digamos, reparando, porque la visión crítica de Strasberg básicamente es la disección del triángulo de Calot sin cortar ninguna estructura hasta que no estemos seguros de cuál es cada estructura, a qué corresponde cada estructura. Si no hay una certeza, una colangio intraoperatoria nos va a dejar tranquilos de qué segmento pues es el que estamos trabajando. Entonces, pues como el llamado es como a recordar eso, que hay esas herramientas que no nos aumentan pues en costos excesivos, tampoco aumentan el tiempo operatorio de manera importante. Si usted la tiene pensada desde el inicio y tiene todo listo, son 10 minutos más de cirugía. Yo digamos que no puedo hablar desde los números, porque no tenemos aún serie de pacientes grandes como para reportar con datos importantes en la literatura en relación hacia hacer la colecistectomía tempranamente en niños. Sí les puedo decir que en adultos, como lo mencionaron, pues sí hay datos que indican que es mejor hacerlo en las primeras 24 horas. En la Fundación Valle del Lili lo hacemos en las primeras 24 horas. Y lo que hacemos es ayudarnos de estas herramientas si acaso no tenemos certeza o sea, es decir, tener ahí la herramienta para que estés seguro de que no vas a tener una lesión de vía biliar. Obviamente, esto pues depende. Si el cirujano no se siente tranquilo con la decisión de hacerlo, no es mejor que espere y lo haga en el tiempo, como mencionaba el doctor Freddy, pero pues los datos sugieren que lo mejor es hacerlo en las primeras 24 horas. Acá, por ejemplo, no tenemos aún la sala híbrida de laparoscopia y endoscopia, pero por ejemplo los pacientes con coledocolitiasis
se programan en la mañana para hacerles la CEPRE, la extracción de cálculo, y a las 2 horas están pasando a cirugía para hacer su colecistectomía. Más o menos es el manejo que estamos llevando. Doctora, muchas gracias por su comentario. ¿Está el doctor Villamizar por ahí que va a hacer un comentario? Adelante, doctor Villamizar. Gracias, Carlitos, pero creo que había otra persona antes de mí. Perdón, Alejandro. Sí, por eso. Entonces, Alejandro. que siga Alejandro, por favor. No, pero, por favor, ¿no? ¿Cómo voy a ir primero que el doctor Villamizar? No. No, simplemente yo creo que la experiencia y los años le van enseñando a uno muchas cosas. Y yo creo que aquí, como otro de los campos que tenemos que agradecerle mucho a los cirujanos generales que nos han ido enseñando porque ellos manejan mucho más volumen. Y yo creo que hay paradigmas que no debemos cambiar. La doctora García lo mencionaba ahora, la prudencia que hace a los verdaderos sabios, en el sentido de muchas veces podemos tomar que esta es una cirugía tan rutinaria que podemos hacerla con toda la tranquilidad, y cuando nos excedemos de confianza es cuando cometemos errores. Entonces, hay unos parámetros claramente establecidos que yo creo que de todas maneras debemos iniciar tratamiento antiinflamatorio para estos pacientes que tienen una fase aguda de colecistitis asociado con colelitiasis, y en 24 o 48 horas estoy de acuerdo en que se deben operar estos niños siempre y cuando estemos en unas condiciones con un paciente en el cual el componente inflamatorio ha ido disminuyendo. Pero si no tenemos la confianza, hay otras alternativas que nos han enseñado, vuelvo y repito, los cirujanos generales, que es, por ejemplo, la colecistostomía y dejar un drenaje, lo que hacemos muchas veces en los trastornos apendiculares. O sea, mientras tengamos un tejido muy inflamado, disecarlo es muy riesgoso y podemos cometer más errores que le podemos dar más riesgos que beneficio a nuestros pacientes. En ese orden de ideas, y sobre todo un área tan sensible como es la vía biliar, yo considero que debemos ser muy prudentes y permitir que ese proceso inflamatorio, si estamos ante un piocolecisto en el cual no tenemos unos planos muy claros ni nada, simplemente podemos drenar y postergar nuestro procedimiento. Yo creo que en ese sentido, no debemos escatimar. Y si tenemos las posibilidades de apoyarnos en ayudas diagnósticas, como es una colangio intraoperatoria, que ya la doctora García decía que la podemos hacer y no nos aumenta mucho tiempo quirúrgico, pero sí nos va a dar seguridad. Y el doctor Orozco lo decía, es que esto puede depender de la vida del paciente o la calidad de vida. O sea, puede no llevarlo a la muerte, pero sí puede conllevarle una calidad de vida supremamente difícil en el resto de sus años. Y recordemos que nosotros estamos operando niños, o sea que estamos operando para 70 y 80 años ya en estos momentos. De tal manera de que en ese orden de ideas tenemos que tenerlo. Y solamente quería tocar el último punto, si me permite, doctor Orozco y doctor Melo, ustedes como coordinadores de la reunión, es mencionar lo que son las colecistitis en los pacientes menores de 1 año que pueden presentar inflamación de la vesícula y que muchas veces se asocian a malformaciones de la vía biliar, o que también se pueden asociar, por ejemplo, a tratamientos antibióticos frecuentes que incluso van a generar litiasis al interior, y muchos de estos pacientes, esos cálculos van a desvanecerse y no van a requerir ningún tipo de cirugía. Entonces, no precipitarnos en estos pacientes tan pequeñitos a hacer colecistectomías cuando eventualmente pueden ser manejados médicamente. Esos serían los comentarios, y nuevamente felicitar, Laura. Yo me siento muy orgulloso de ustedes, los residentes del programa, porque hacen unas presentaciones espectaculares y apoyados por sus docentes. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, doctor. Teodorico, por la presentación. Doctor Alejandro, adelante con tu comentario. Muy buenas noches. No, primero unirme a la felicitación que hace el doctor Pedro y a todos de Laura, de verdad. Ha sido para mí muy grato el que me inviten a estas reuniones, porque me nutro mucho de las revisiones tan buenas que hacen mis compañeros de la otra universidad, y he aprendido mucho de ustedes, y de verdad felicitarlos porque son de muy buena calidad. Lo otro pues es comentarles un poco de pronto de la poca experiencia que tuve como cirujano con las vesículas biliares.
Realmente, contrastando, por ejemplo, en una clínica donde paciente que veía, hacía el diagnóstico y lo operaba de inmediato, versus en el hospital público, donde se hospitalizaban y más o menos al cuarto o quinto día las podía operar. Y la verdad es que con la clasificación de Parkland, mientras en las otras máximo era un Parkland 3, en las otras era Parkland 4 y Parkland 5. Entonces, asimismo, era mucho más difícil la disección. Entonces, de ahí era la insistencia de que cada vez pudiéramos operarlo lo más precoz posible, porque el proceso inflamatorio de la vesícula, una vesícula obstruida, es que empieza a haber necrosis en la mucosa. Posteriormente esto progresa a la pared y ya una vez el epiplón hace un plastrón y hay necrosis como tal, es mucho más difícil poder hacer una disección y identificar estructuras. Creo que lo primordial es tener en mente que siempre debo buscar hacer una disección buscando la vista crítica de Strasberg. Es pensar en que antes de clipar cualquier estructura, yo debo haber visto esas solo dos estructuras que vayan a la vesícula. Si no las he visto, no debo hacer ningún clipaje, porque realmente estoy poniendo en riesgo. Lo otro, de aproximadamente unos 567 procedimientos en pacientes que llevo, en lo que llevo del fellow, he hecho 19 colecistectomías. Es decir, que eso más o menos el 3.3% de todos los procedimientos. Entonces, obviamente el volumen es un poco bajo. Entonces, eso hace que cada vez que tengamos la oportunidad de entrar a una colecistectomía en un proceso de formación, es importante entrar e intentar siempre llegar a esa vista crítica de Strasberg para poder disminuir. O sea, si nosotros, yo llamaría esa vista crítica de Strasberg el verde endiocenina de los pobres, porque nos permite realmente tener seguridad antes. Si definitivamente no podemos llegar por falta de disección o de pronto porque nos falta un poco de habilidad para esto, es importante siempre pedir ayuda. Es importante. Entonces, en todos los hospitales siempre va a haber de pronto un cirujano general o un cirujano pediátrico con más experiencia y es importante irse acompañado mientras se va haciendo esa curva y se van teniendo confianza como tal para poder realizar el procedimiento. Lo otro es que en estos pacientes que tengan un Tokio 3, que está muy comprometido el paciente con coagulopatía, con sepsis, etcétera, las colecistostomías percutáneas son un paso importante para poder hacer el control como tal. Aquí sí el drenaje de esa vesícula biliar es muy importante para poder hacerlo. Entonces, creo que entre más precoz hagamos la colecistectomía, también vamos a tener menos complicaciones con los pacientes y creo que la literatura va a empezar a ir también apuntando a esto, porque el comportamiento fisiopatológico de esta vesícula inflamada es prácticamente el mismo. Entonces sí es importante poder cada vez tener un poco más de experiencia en esto para poder abordarlos adecuadamente a estos pacientes. De verdad, muchas gracias por invitarme y disfruto mucho de estas reuniones. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, por el comentario. Excelente tu comentario. Yo quiero hacer un comentario respecto a mi experiencia personal en esta patología. No siempre se encuentran los componentes fáciles y sencillos. A veces uno tiene pacientes muy complejos, muy complicados, con muchas vesículas emplastronadas, difíciles, en el cual uno queda como en las nubes y saber a veces qué hacer. Por la importancia, como decía Alejandro y Pedrito, es entrar siempre con un partner o alguien con experiencia más que uno. Porque es una patología que en cualquier momento te puede debutar de forma compleja y complicada. Yo no consigo operar un paciente de estos con un médico general o una clínica X particular, un cirujano general operando eso con un médico general, en el cual puede estar expuesto a riesgos y complicaciones. Y a veces veo colegas que ponen menos puertos. La técnica estándar son 4 puertos para poder exponer el triángulo de Carlot
y poder evaluar la visión crítica de Strasberg. Por eso a veces no hay que ser como tan avesados y es preferible usar los 4 puertos y evitarse complicaciones. A veces uno le ve como fácil la vesícula y pues la quiere con 3 puertos. Pero es mejor hacerlo en forma estandarizada, como se dice las normas, con los 4 puertos para evitar complicaciones. Yo veo por ahí gente que hace con un puerto, con los imanes. A ver, eso son sutilezas, por decirlo así, de laparoscopistas que quieren ser aventazados y son muy pocos los que hacen esas cosas, pero la verdad que con la experiencia que hemos tenido nosotros a lo largo de estos años hemos logrado tener más claridad sobre la patología, pero no crea, un día te debuta la liebre, cita la liebre y puedes tener complicaciones. Recuerdo un caso hace ya 2 o 3 años, operé yo con un fero, un fero del programa y tuve una lesión de la vía biliar, de uno de los hepáticos. Afortunadamente, yo tengo cierta habilidad laparoscópica y pudimos reparar el hepático de ese lado y suturarlo adecuadamente y el paciente no tuvo ningún tipo de complicaciones futuras, afortunadamente, pero no siempre es así. Un paciente que tiene una lesión de vía biliar, un paciente que se expone a, como dijo Freddy, a muchas complicaciones a largo plazo y que hay que saber qué hacer en ese momento. Si no puedes saber qué hacer, es mejor que derives al paciente a un centro de experiencia como la Fundación Bailey, un sitio donde tengan la experiencia de manejo de complicaciones de este tipo de patologías, un cirujano de vía biliar o un cirujano pediatra con experiencia en estas patologías de reconstrucción de la vía biliar. Sin más, no creo que hay más comentarios. No sé si hay algún otro comentario. Invitarlos a la próxima semana a la charla de enterocolitis, la doctora Adriana. Y mañana tenemos la charla de la Iberoamericana. Están invitados. Será de 13 duodenal. Y luego habrá una de 3 de biliares que la voy a editar yo, pero esperando me manden el link para poder compartirlo. Eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, doctor. Laura, por tu presentación. Muchas gracias a todos, muy amables. Un abrazo, buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.